Bendiciones, amada Iglesia de Cristo. Permítanme le pido un poco de excusa por la voz. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, porque sabemos, somos conscientes y testigos que son nuevas cada mañana. Y en este nuevo día que tú nos has regalado, donde nos has permitido poder venir a congregarnos en tu nombre, en tu día, te agradecemos, te glorificamos y te exaltamos, oh Señor, por esas misericordias, por el amor inmensurable, Señor, que nos das en Cristo. Por eso, Padre amado, permítenos que nuestras almas en esta mañana sean alimentadas, que nuestro espíritu sea consolado, que podamos, Señor, seguir siendo confortados y sustentados en tu palabra, en Cristo. Ayúdanos a que con firmeza día a día nos permitas poder ser conformados más y más a esa imagen del varón perfecto de nuestro Señor. Y ayúdanos a poder entender tus verdades, tu palabra, sobre todo en estos temas que suelen ser complejos. Por eso suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu, que nos ayude y nos guíe siempre a discernir toda verdad, que ante cualquier prejuicio, Señor, que se levante en nuestros corazones, tú puedas, oh Señor, siempre hacernos ver que tú eres Dios veraz y que nosotros mentirosos. Por eso te imploramos que tu palabra y tu verdad sea la que abracemos siempre con gozo, con alegría. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestra serie. Hasta acá, hermanos, hemos analizado la naturaleza, el alcance, el propósito de la providencia, así como también estudiamos el domingo pasado los medios utilizados por Dios para ejecutar la preservación y el gobierno de su creación. Siempre tratamos de enfatizar de que cuando hablamos de providencia nunca se nos puede olvidar esas dos palabras, preservación y gobierno de Dios, de su creación. Y al hablar de la providencia y de las causas secundarias, hermanos, es inminente no hacernos una pregunta. ¿Qué del pecado? ¿Qué del pecado? ¿Está incluido el pecado en la providencia de Dios? Con respecto a la providencia, hermanos, es tal vez la parte más difícil de esta doctrina, la cual, recuerden, hemos llamado, como lo han estudiado durante la historia de la iglesia, los estudiosos lo han estudiado como concurrencia, donde en un sentido tenemos que decir que todo lo que sucede en este mundo, incluso nuestro pecado, en cierto sentido, es la voluntad de Dios. Ahora, tan pronto como decimos eso, podríamos ser culpables de hacer de Dios el autor del mal y de culparlo de iniquidad, de nuestra iniquidad. Por eso debemos ser muy cuidadosos antes de hacer cualquier aseveración. Por eso es algo que no se nos permite hacer a tal aseveración, porque la Escritura misma no nos permite hacer tal aseveración. Dios, hermanos, no es el autor del pecado, pero incluso mi pecado se obra bajo la autoridad soberana de Dios. Repito, Dios no es el autor del pecado, pero incluso mi pecado se obra bajo la autoridad soberana de Dios. De eso hablaremos hoy. Dios mediante el día de hoy
hablaremos de la doctrina de la providencia de Dios y qué relación tiene con el pecado. Vamos a tratar de dividir o de desarrollar nuestra escuela dominical bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a estar definiendo qué es el mal, qué es el pecado, para que podamos posteriormente estudiar la ordenación del mal o la ordenación del pecado. Esos van a ser nuestros dos puntos. Una definición del mal y en segundo lugar, la ordenación de ese mal. Así que cuando hablamos de una definición del mal, decimos que cada vez que estudiamos la doctrina de la providencia y la cuestión del gobierno de Dios, hermanos, inevitablemente escuchamos que en las Escrituras se nos enseña que Dios es quien levanta a las naciones y que Dios es quien derriba también. Eso plantea una pregunta: ¿cómo se relaciona la providencia de Dios con los gobiernos malvados, con aquellos gobiernos que son dictatoriales, perversos, los individuos malvados, los gobernantes malvados y de hecho toda cuestión que tenga que ver con el pecado? Nuestra Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 3, ¿verdad?, que estudiamos sobre el decreto de Dios, declara que Dios desde la eternidad y por el consejo, por su sabio y santo consejo, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. ¿Significa eso entonces que Dios ordenó a dictadores y perversos como Hitler, como Stalin, como todos los sicarios y todos los personajes que a lo largo de la historia hemos conocido por su perversidad y por el daño que han ocasionado a la sociedad? ¿Está el mal ordenado en la providencia de Dios? Muchos han dicho que la existencia del mal y la dificultad de explicarlo a la luz del concepto de un Dios soberano, hermanos, que se supone, muchos dicen, es el talón de Aquiles del cristianismo. ¿Por qué? Porque según ellos dicen, bueno, en la mitología griega, por ejemplo, cuando nació Aquiles, su madre lo sumergió en un río. ¿Y para qué? Para intentarlo volverlo inmortal. Pero cuando ella lo sumergió, lo sujetó por el talón y esa parte de su cuerpo no quedó sumergida en el agua, por lo tanto, según esa mitología, la única parte débil de Aquiles fue el talón. Finalmente, según esa mitología, murió cuando recibió una flecha en el talón durante la guerra de Troya. Pero estas mismas personas, argumentando bajo esa hipotética tradición griega pagana, argumentan que el problema, más allá del talón de Aquiles, del cristianismo, es que quieren decir que el punto más vulnerable que tiene la doctrina cristiana de la providencia es que si Dios ordena todo lo que sucede, parece que debe ordenar también el mal. Y si Dios ordena el mal, dicen ellos, Él mismo es malo. Esa es la lógica en la que terminan. Si Dios ordena todo lo que sucede y Dios también ordena el mal, por consiguiente, su Dios es malo. Ese es el argumento y ese es el resumen en el cual termina. El filósofo John Stuart, por ejemplo, en 1806, usó este argumento en sus objeciones al cristianismo. Él escribió, abro comillas, ni siquiera en la teoría del bien más distorsionada y contraída que jamás haya sido enmarcada por el fanatismo religioso o filosófico, se puede hacer que el gobierno de la naturaleza se asemeje a la obra de un ser a la vez bueno, omnipotente. ¿Qué está diciendo este señor? Está diciendo que
si Dios es omnipotente y es bueno y ordena el mal, no podía concebirse la idea de que Dios fuera a la vez un Dios todopoderoso y justo, porque está ordenando, se supone, algo que es malo. Y por supuesto, hermanos, algunos tratan de resolver esta dificultad negando la realidad del mal. Como en su cabeza no les cuadra eso que han anclado de los paganos o de aquellos que de alguna manera niegan el cristianismo y han abrazado estas teorías, lo único que tratan de hacer entonces es de negar la realidad del mal. La cuestión clave para el hombre moderno hoy es la causalidad. La causalidad. Y esta cuestión no es más aguda que cuando hablamos del problema del mal. Los críticos del cristianismo han respondido, hermanos, que si no puede haber más en el efecto de lo que es inherente a la causa, entonces Dios debe ser malo, porque si tenemos un efecto aquí, eso es malo. Y si no puede haber más en el efecto de lo que es inherente en la causa, entonces el mal debe existir en la causa. En otras palabras, quien lo causa es el malo. ¿Entendieron hasta acá? Entonces, fíjense por dónde vamos. Yo quiero que me presten mucha atención para que podamos definir este tema. Ahora, ¿cómo respondemos a este argumento? La respuesta simple es que hay algo en la criatura que no reside en el creador. ¿Entendieron eso? ¿Cómo podemos responder a ese argumento de los filósofos de que definitivamente, inminentemente, lo que causa el mal o el que ordena el mal, por ende, es malo? La respuesta simple es que hay algo en esa criatura que no reside en el creador. ¿Qué cosa es esa que hay en la criatura y que no reside en el creador? El pecado. El pecado. Eso no quiere decir que la criatura tenga algo más grande que el creador. Más bien es todo lo contrario. La criatura tiene algo mucho menos que el creador. Para explicar lo que quiero decir, quiero volver a esa definición histórica de qué es el mal. ¿Qué es el mal? Para ser claro, no estoy hablando del mal natural o del mal metafísico, no. Estoy hablando más bien del mal moral o lo que conocemos como pecado. Los seres humanos tienen al menos esto en común con Dios. ¿Qué cosa? Que son criaturas morales. Nosotros somos criaturas morales. Somos capaces de acciones que pueden considerarse correctas o qué, o incorrectas. Por supuesto, en la época en la que vivimos hoy, muchas personas niegan esa proposición. Dicen que nada es objetivamente bueno y nada es objetivamente malo. Entonces hoy las verdades absolutas de lo que es correcto o de lo que es incorrecto, por supuesto, está en tela de juicio. En cambio, solo hay preferencias, lo que significa que es que todo lo que en estos días se escucha es relativo. Es relativo. Hoy pueden decir que lo que para ti es malo, quizás para el otro no lo sea. Y nosotros, por supuesto, no podemos aceptar eso en ninguna manera. Lo que es malo es porque Dios lo ha declarado como malo, aunque a ti no te parezca malo. De manera que el bien y el mal son simplemente convicciones sociales que hemos recibido a través de las varias tradiciones. Por eso debemos tener mucho cuidado. Pero, ¿qué es el mal? El Catecismo Menor de Westminster define el pecado de esta manera, en su pregunta 14.
Voy a leer para ustedes. El pecado es cualquier falta, escuchen, cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley moral de Dios. Grábese esa definición. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Cualquier transgresión, cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley moral de Dios. Y por supuesto, aquí el catecismo define el pecado o define el mal tanto de manera negativa como de manera positiva. ¿Qué define el Catecismo Menor de Westminster el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad o cualquier transgresión de la ley moral de Dios. Así que, ¿qué hace? Define de manera positiva y de manera negativa qué es el pecado. Hay pecados de omisión y pecados de comisión. Pero quiero concentrarme en esa primera parte de la definición del catecismo. Cualquier falta de conformidad con la ley de Dios. Esa palabra querer que aparece allí no significa deseo, sino carencia. Carencia. Entonces el pecado, en otra definición, es una falta de conformidad con el estándar que Dios establece para la justicia. Los filósofos antiguos definieron el mal en términos de negación y también de privación. Ellos decían, el mal es la negación del bien y una privación o una carencia del bien. Es decir, algo que no alcanza la plenitud de la justicia es malo. Algo que no alcanza la plenitud de lo que es justo es malo. Los filósofos estaban mostrando que la única forma en que podemos describir y definir el mal es en términos negativos. Esto significa, hermanos, que el mal, por su propia naturaleza, es parásito. Depende de su anfitrión para su existencia. Esto es a lo que Agustín, en lo que Agustín tenía en mente cuando dijo que solo algo bueno puede hacer lo que es malo. ¿Y por qué decía Agustín esto? Porque el mal requiere violación. El mal requiere violación, inteligencia y un sentido o una conciencia moral. Todos los cuales son ¿qué? Son buenos. Dios creó todos los seres o toda su creación fue buena. Agustín dice, para que pueda existir el mal, se necesita algo bueno. Entonces, le sucede a un ser bueno que indica una pérdida, una carencia, una negación de la bondad. Por supuesto, Agustín tomó la posición de que es imposible concebir un ser que sea completamente malo. Es imposible, decía Agustín. Si Satanás es radicalmente malo, pero fue creado como un ángel, lo cual significa que fue parte de la creación que Dios vio como buena en gran manera, porque así lo dice la palabra, terminó Dios todo lo creado y vio que era bueno en gran manera. Entonces incluso Satanás fue creado bueno, así como los hombres fueron creados buenos. Así, en el momento de la creación, el Dios eterno, que es completamente bueno, actuó como un agente moral para crear otros agentes morales que fueran buenos. Pero la gran diferencia, hermanos, y este es el punto clave entre el creador y la criatura, es que Dios es eterno e inmutablemente bueno, pero la criatura no. La criatura fue hecha mutablemente buena. Quiero que entienda esto. Dios
es eterno e inmutablemente bueno. Pero la criatura fue hecha mutablemente buena. Es decir, fue hecho con la posibilidad de cambiar de su conformidad a la ley de Dios. Vemos entonces que no podemos entender la desobediencia sin antes tener un concepto claro de lo que es la obediencia. La anarquía se define por la legalidad. La injusticia necesariamente depende de una definición previa de lo que es la justicia. Entonces entendemos que el mal se define como una negación o falta de conformidad con las normas del bien. Por ejemplo, el anticristo no puede existir aparte de su relación antitética con Cristo. De lo contrario, no existiera. Así que es importante entender esto. Ahora bien, habiendo definido lo que es el mal, habiendo definido lo que es el pecado, vamos a estudiar entonces la ordenación de ese pecado o la ordenación del mal. La pregunta suprema es esta. Y escuchen bien los términos porque soy preciso. ¿Hace Dios el mal? La Biblia es absolutamente clara en definir eso. Dios es absolutamente incapaz de hacer el mal. Sin embargo, hemos afirmado y seguiremos afirmando que Dios ordena todo lo que sucede. Y algunas de las cosas que suceden son malas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿ordena Dios el mal? Solo hay una respuesta bíblica a esa pregunta y la respuesta es sí. Ojo, y por eso hice la aclaración. No es lo mismo preguntar, ¿hace Dios el mal? A preguntar, ¿ordena Dios el mal? Bíblicamente la respuesta es clara. Dios no hace el mal. Dios es incapaz de obrar el mal porque Dios es incapaz de ir contra su propia naturaleza y uno de sus atributos es que Él es santo, santo, santo. Sin embargo, en las Escrituras también encontramos que Dios sí ordena el mal. No habría mal porque Dios es soberano. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que tropezamos y seguimos tropezando con esa palabra ordenar. Nos es problemática esa palabra a nosotros. Cada vez que usted escucha Dios ordena el mal, tiene problemas. Inmediatamente. Pensamos que afirmar que Dios ordena todas las cosas debe significar entonces que Dios hace el mal o le impone el mal a sus criaturas, obligando a personas inocentes a cometer actos pecaminosos. Eso es lo primero que se viene a nuestra mente. Vemos como a un Dios que abusa de su soberanía e impone a sus criaturas los actos pecaminosos. No. Él ordenó que sus criaturas tuvieran la capacidad para el mal. No las obligó a ejercer esa capacidad. Recuerden lo que hablábamos ahorita. Dios creó a la criatura mutablemente hacia la obediencia a la ley. Mutablemente buena. El único que es inmutablemente bueno es Dios. Por lo tanto, Él no obliga a las criaturas a ejercer esa capacidad de hacer el mal, pero Él sabía que sus criaturas iban a ejercer el mal. En ese momento, cuando en su mente infinita Dios estaba planeando todas las cosas, Él sabía que sus criaturas pecarían. Él tenía una opción entonces en ese momento. Podría destruir la creación para no permitir que sucediera el mal.
En el momento en que la serpiente vino a Adán y Eva en Edén y comenzó a sugerir desobediencia, Dios pudo haber extinguido a la serpiente o extinguir a Adán y a Eva. Y por supuesto ponerle fin al flagelo inmediatamente. No habría pecado. Pero Dios, por razones que solo Él, no nosotros, solo Él conoce, tomó la decisión de dejar que sucediera. Dios no lo sancionó, pero, escuchen, Dios no lo sancionó, pero tampoco lo detuvo. Y al elegir Dios no detenerlo, Él lo ordenó. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ordenar. Debo decir, hermano, que no tenemos idea por qué Dios obviamente permite que el mal manche su universo. Sin embargo, sé que Dios cuando ordena algo, su propósito es siempre bueno. Siempre bueno. ¿Significa esto que Dios creó en última instancia? ¿Significa entonces que el mal es realmente bueno? No, no estoy diciendo eso, porque se puede confundir. No estoy diciendo que debe ser bueno que exista el mal, porque Dios soberanamente, providencialmente ordena solo lo que es bueno. En términos de su propósito eterno, hermanos, Dios ha considerado bueno que se permita que suceda el mal en este mundo. Y nuestra confesión de fe, en su capítulo 5, en el párrafo 4, lo define de esta manera. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan hasta el punto en el que su providencia, que su consejo determinado se extiende incluso a la primera caída y a todos los demás pecados, acciones tanto de los ángeles como de los hombres. Ahora bien, el punto que se destaca aquí es que esas palabras del párrafo de nuestra confesión, de que Dios sostenga, Dios dirija, disponga, gobierne todas sus criaturas, ¿cierto? Desde lo más grande hasta lo más pequeño, como ya lo hemos estudiado, no se refiere simplemente a que Él dirige y dispone a sus criaturas para hacer que las cosas buenas solo pasen. Su gobierno providencial, su creación, se extiende incluso a las acciones pecaminosas de los hombres y de los ángeles. Ahora sé que este es un concepto, hermanos, difícil de entender. A veces es complejo, pero es una verdad que se revela claramente en las Escrituras. Yo le invito a que vaya conmigo un momento al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 y 2. Para que veamos más claramente en la Escritura cómo es esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 y 2. Leo para ustedes. Pero Satanás, escuchen esto con atención. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Vayan al versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió, y esa palabra es importante, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto,
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy mal. En este pasaje, recuerden, leemos acerca del censo pecaminoso que hizo el rey David de los guerreros de las tribus de Israel. En el versículo 7 vemos Dios juzga a Israel por ese pecado, porque claramente era un pecado. En el versículo 8, David entiende de lo que ha hecho, que ha pecado contra Dios y retrocede. En el versículo 1, aunque David no se hubiera dado cuenta de ello, el mismo Satanás fue el incitador del pecado de David. Note que el versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo contra Israel. Entonces, cuando retrocedemos y estudiamos un poquito lo que acaba de decir nuestra confesión de fe, hay un ejemplo de actos pecaminosos, tanto de ángeles como de quién, como de hombres. Satanás movió a David, ¿cierto?, a hacer un censo, y David pecó al ceder a las tentaciones de Satanás. Ahora quiero que vaya al pasaje paralelo que encontramos en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 y 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Y mire lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Ya no dice que Satanás fue quien incitó a David. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general de los ejércitos que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora vayan al versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque te he hecho muy neciamente. ¿Qué notaron entre los dos pasajes? Ojo, ambos son un relato del mismo evento. Del primer libro de Crónicas encontramos que Satanás movió a David a censar a Israel. Y en el segundo libro de Samuel se nos dice que Dios movió a David a censar a Israel. Satanás pecó al tentar a David. David pecó al ceder a esa tentación de Satanás. Pero en palabras, cada vez que nos encontramos con ese capítulo 5 de la confesión, ¿quién dirigía? Recuerden, ¿quién dirigía, quién disponía, quién gobernaba las acciones de ambos? Era Dios mismo. Dios mismo. Ahora, no salte a la conclusión equivocada aquí. Yo quiero ir lento. Llegaremos a eso en unos momentos. Pero este es un claro ejemplo que las palabras de nuestra confesión, de que el consejo determinado de Dios se extiende incluso a las acciones simples de los hombres y de los ángeles. Y eso es una gran verdad. Dios es quien dispone y gobierna a ambos. Ahora bien, otro ejemplo de esta verdad se encuentra nuevamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 4. Ahora aquí en el monte Gilboa, Saúl está en batalla final con los filisteos. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 4. Y note lo que está registrado en ese versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos
y hagan escarnio de mí. Cuando está hablando de estos incircuncisos se refiere a los filisteos. Pero escuchen con atención, pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Ahora, aquí está el relato del suicidio del rey Saúl. La acción final de Saúl fue pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque violó, quebrantó el sexto mandamiento de la ley moral de Dios, que dice que no matarás. Entonces, note cómo se registra ahora en el versículo 10 de ese mismo pasaje, en los versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y el versículo 14 dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Noten, arriba en el versículo 4, Saúl se suicidó. Dice claramente que él se echó sobre su espada, se suicidó. Se nos dice aquí en el versículo 14 que es Dios quien lo mató. ¿Cómo entendemos estas cosas? Nuevamente a las palabras de nuestra confesión. Aquí está el determinado consejo de Dios que se extiende incluso ¿a qué? A la acción pecaminosa de Saúl. Otro ejemplo lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 21, donde se nos dice, y ya lo habíamos escuchado en la última escuela, se nos dice que Dios puso un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas de Acab. Los profetas de los que dependía el rey Acab para irse a la guerra. Y claramente en ese pasaje se nos dice que Dios mismo estaba detrás de esa escena, dirigiendo, disponiendo y gobernando las acciones de los ángeles y profetas malvados. Voy a leerlo para ustedes por cuestiones de tiempo. Primer libro de Reyes 22, 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? Ojo, esta es palabra de Dios. Dios dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios mismo estaba detrás de la escena, dirigiendo, disponiendo, gobernando las acciones de estos ángeles y profetas malvados. Y por supuesto, el ejemplo más claro, hermanos, de esta verdad se encuentra registrada en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 4. Pasaje que ya hemos leído muchas veces en otros contextos, pero en Hechos capítulo 2, versículo 23, hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 27 y 28, leemos estas palabras. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El pecado más atroz, hermanos, el pecado más atroz jamás cometido, que fue el asesinato del Hijo de Dios por hombre sin ley, no fue una acción que de alguna manera estuviera fuera del gobierno soberano de Dios.
de ninguna manera. Incluso esta acción pecaminosa, la más atroz jamás registrada, la más impensable, estaba de acuerdo con el consejo determinado y el conocimiento previo de Dios, y era Dios mismo quien había ordenado de antemano que así sucediera. De manera que incluso, repito, las acciones pecaminosas de los ángeles como de los hombres están incluidas en todas las criaturas y cosas que Dios sostiene, dirige y dispone y gobierna. Por supuesto, y como era de esperar, muchos malos entendidos con respecto a esta verdad se levantan. Después de afirmar claramente esta verdad, nuestra confesión de fe se cuida y trata de que entendamos la verdad bíblica, pero de una manera correcta. Por ejemplo, sigue diciendo el párrafo 5. Y eso no por un mero permiso que también Él, hablando de Dios, muy sabia y poderosamente ata o limita, y de otro modo ordena y gobierna en una múltiple dispensación de sus santísimos fines. ¿Qué quiere decir esto? El punto es que las sanciones pecaminosas de los ángeles, de los hombres, no son simplemente permitidas. No simplemente es un permiso por Dios o de Dios de una manera pasiva. No, Dios simplemente lo permitió y está pasivo. Sino que Dios está dirigiendo, disponiendo y gobernando activamente estas sanciones pecaminosas sin ser Él autor del pecado y sin Él ser el causante. Dios permite el pecado, sí. Hechos 14, versículo 16, dice que Dios en las edades pasadas había dejado a todas las personas andar en sus propios caminos. Sí, Él lo permite, pero Él simplemente no se sienta y permite el pecado. Él no se sienta y se cruza de piernas, sino que Él le da delimitación, es decir, limita, la ordena, la gobierna, y para producir ¿qué? Sus fines. Así que es una verdad que también Dios limita el pecado. Nosotros leemos, por ejemplo, en el Salmo 76, versículo 10, que el salmista dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, pero tú reprimirás el resto de la ira. Es decir, esa porción de la ira del hombre no traería gloria a Dios, Él la reprimiría. Entonces Dios limita el pecado del hombre, lo limita. El hombre no puede hacer lo que quiera, Dios limita en las palabras claras de la Escritura. Por ejemplo, en ese es el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 28, Dios le dice al rey de Asiria, a Sennacherib: por cuanto tú te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios, ¿qué hizo allí? Limitó, refrenó el pecado del rey de Asiria. Así que ya como se me acaba el tiempo, hermanos, vemos entonces que solo un Dios de providencia, un Dios todopoderoso, soberano, podría hacer una promesa como esta. Esta declaración no significa que todas las cosas sean buenas o de que todas las cosas nos ayuden a bien, como lo registra Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran a bien para aquellos que son llamados. Es decir, que cuando nos pasan las cosas que nos pasan a nosotros como creyentes, el propósito de esas cosas malas que nos pasan tienen un propósito bueno. Y solamente un Dios poderoso como el nuestro puede hacer que esas dos cosas trabajen juntamente para el bien de nosotros, por encima de todo mal, de todos los actos de maldad humana. Se encuentra, hermanos, un Dios soberano que ha designado un destino
tanto para el universo como para nosotros como personas, y ese destino es perfectamente consistente con su justicia. Ya se me acabó el tiempo, vamos a orar y tenemos entonces el espacio de aportes y de preguntas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que más allá de lo complejo que pueda parecer el tema, nos des tranquilidad y permitas que podamos aplicar estas verdades en nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos glorificarte en cada acto que realicemos y también podamos aceptar, Señor, con gozo, con humildad, cada cosa que viene a nuestra vida, reconociendo siempre que todo proviene, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, pero aún las cosas malas que nos sucedan tampoco escapan, Señor, de tu soberana voluntad, pues tú, Señor, ordenas todo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, hermanos. Preguntas y aportes. Buenos días, amada iglesia. Pastor, yo tengo una pregunta acerca de este tema que usted estaba tratando. Eh, yo entiendo bien la parte de cuando Dios preordenó todo en la eternidad. Sí. Ahí Dios ordenó la vida de cada persona, cómo debía vivir y aún la muerte. Mi pregunta es, la manera en que la persona muere está preordenada por Dios de la manera en que le toca morir. Y, y también la persona, por ejemplo, en el caso de mi hijo que fue asesinado, esa persona también Dios la escogió para hacer eso. A quien cometió el acto atroz de asesinar a tu hijo. Sí. Recuerda el pasaje que leímos en Hechos. O recuerda el pasaje que leímos del espíritu de mentira. Obviamente Dios decreta el fin, pero también los medios para que ese fin se cumpla. Y por supuesto, dentro de su gobierno y su soberanía, no iba a escapar quienes iban a ser las personas perversas que iban a cometer ese acto pecaminoso de asesinar a tu hijo. No escapa. Si lo leímos en Hechos, donde por el determinado consejo de Dios, dice Pedro, prendisteis y mataste por manos inicuos, Dios, por supuesto, en su soberanía tenía claro quiénes iban a ser las personas que iban a cometer ese acto, así como pasó con Judas. Por supuesto, Dios sabía perfectamente o quién fue el instrumento que iba a traicionar, el instrumento que iba a dar traición al Hijo de Dios. Entonces, si entendemos que esta doctrina nos deja en claro de que nada sucede por accidente, por supuesto, cada actor involucrado en esos actos está perfectamente gobernado, dirigido por Dios. Y ya pues ya conoces que, por supuesto, Dios no es quien hace ese mal, sino que Dios lo ordena con un fin bueno. Amén. Muchas gracias, pastor, por la respuesta. No sé si tienen más aportes, preguntas. Hermanos, el tema es complejo. No quiero que se queden en silencio y tengan dudas y no las digan. El tema es complejo. Tenemos que tratar de aclarar las que más podamos. Si tienen dudas, pues tratar de aclarar las que más podamos. Recuerden que en esta doctrina es de vital importancia comprender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Eso es algo supremamente importante en esta doctrina. Porque si bien es cierto, Dios es soberano, también sabemos, recuerden, que como agentes morales libres somos responsables de lo que hacemos. De lo que hacemos. Dios no, como dije al principio, por el hecho de que Dios ordene el mal, no signifique que Dios obligue a la criatura a ejercerlo. ¿Sí me hago entender? Dios no hace violación
de su criatura para ejercer ese mal. Lo hace libremente. Sí. Aún Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Así es. Por eso le dice a Faraón, para esto te he levantado. Que las personas que se suicidan, o sea, ya eso está determinado por Dios, que terminen de esa manera. Recuerden algo, cuando hablamos de que absolutamente nada escapa del gobierno soberano de Dios, por supuesto, un acto de un suicidio no escapa del gobierno soberano de Dios. De hecho, leímos hoy uno, ¿no? El de Saúl. Estaba ese acontecimiento fuera del gobierno, del control de Dios. El suicidio de Saúl se le escapó a Dios de las manos. No. De hecho, el mismo Saúl pide primero que lo asesinen. Y ante la negativa del escudero de asesinarlo, él toma la decisión libremente de suicidarse. Entonces, ¿quién ordenó el acontecimiento? ¿Quién lo ordenó? Dios, cierto. Pero yo pregunto, ¿Dios obligó a Saúl a hacerlo? ¿Por qué razón fue movido Saúl a suicidarse? El pasaje lo decía. Ven, asesíname pronto antes que vengan estos incircuncisos. ¿Y qué? Y hagan conmigo lo que quieran. O sea, la razón por la cual Saúl se suicida es egoísta. Porque él está buscando no caer en manos de sus enemigos. Para que no fuera torturado, para que no fuera exhibido. ¿Sí ven? Y él toma la decisión libremente de suicidarse. Sin embargo, esa decisión libre que él toma fue ordenada soberanamente por Dios. Pero Dios no lo hizo por Saúl. ¿Cuáles fueron? O sea, quiero que entiendan esta partecita. ¿Cuál fue la intención en el corazón? ¿Cuál fue la razón en el corazón de Saúl para suicidarse? ¿Será que Saúl pensó en su corazón, Dios quiere que yo me suicide, lo voy a hacer para complacerlo? ¿Será que ese era el pensamiento de Saúl? La escritura lo dice, ¿ah? ¿Qué dice? Voy a leerlo nuevamente, miren. Vamos a leerlo para que no nos queden dudas. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. ¿Cuál es la razón? Aquí te dice, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. ¿Cuál fue la razón de Saúl? Correcto. O sea, Saúl pensó en ese momento en voy a glorificar a Dios suicidándome. ¿Fue esa la razón de Saúl? Dice claramente, para que no fuese escarnio. Entonces, vemos allí, y repito, es complejo. Saúl hizo pecaminosamente lo que él deseaba hacer. No lo hizo jamás pensando en que Dios lo estaba obligando, en que Dios lo estaba ordenando, en que él tenía que glorificar a Dios con ese acto. No, él estaba huyendo de lo que posiblemente podía pasarle y tomó la decisión de suicidarse. Pastor, pero cuando dice en Santiago que Dios no puede ser tentado por el Sí. mal ni él tienta A nadie. O sea, ahí es cuestión de la carne, no entiendo. No, recuerda que el mismo Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que es el hombre por la concupiscencia quien es movido al pecado. Por lo tanto, Dios no obligó a Saúl. Por la concupiscencia de Saúl, concibió, como dice el mismo Santiago, concibió el pecado. Entonces Dios no lo tentó. Recuerden, Dios ordenó diferente. Hermano Vitzen, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, lo que voy a decir es un aporte más bien, que tiene que ver con la perspectiva en cómo yo entiendo estas cosas. No más, solo es la perspectiva como yo entiendo estas cosas. Uno tiene que entender que el gobierno universal de Dios, y enfoquémonos en la palabra gobierno, quiere decir que Él tiene poder sobre todo, un gobernante.
yo gobierno sobre algo y tengo poder sobre ello en la medida que puedo hacer cosas sobre las cosas que gobierno. No quiere decir que yo activamente estoy haciendo algo siempre sobre esas cosas, sino que puedo hacerlo, tengo la autoridad, tengo la capacidad. A veces se cuenta desde el plano humano, ¿no? Olvidemos toda la parte divina allí de lo que le dice Pilato a Jesús. Dice, yo tengo el poder para liberarte y para dejarte aquí. Es decir, él tenía un imperio, un gobierno sobre el tema judicial. Eso es gobernar. Ahora, lo que él hiciera con ese poder que tiene es otra cosa diferente. Entonces, cuando hablamos del poder de Dios, el gobierno de Dios, la pregunta que nos surge es, ¿Dios hace o permite el mal? Por razones bíblicas, debemos decir, bueno, permite el mal. Antes de explicarlo, simplemente debemos decir, permite el mal porque Dios no puede hacer el mal. De hecho, la Biblia no solo nos lo dice claramente, sino que donde no lo dice claramente, lo podemos inferir porque es santo, es bueno, ni siquiera puede ver el mal. O sea, todas esas cosas que nos dice la Biblia. O sea, como Dios es bueno, Él no puede hacer el mal. Ahora, cuando vemos que Dios no puede hacer el mal, no quiere decir que Él no tenga gobierno sobre el mal, sino el mero hecho de permitir algo implica gobierno. Cuando yo digo que permití hacer algo, quiere decir que tengo la capacidad de inhibirlo, de hacer que no suceda. Y es lo que pasa en estos pasajes, y me enfoco en los pasajes, pero obviamente es aplicable para las tragedias de nuestras propias vidas, en los pasajes que vemos donde suceden tragedias. De ninguna manera se nos indica que el Señor hace, para utilizar el pasaje más clásico, que surja en el corazón de los hermanos de José venderlos. De ninguna manera se nos dice que Dios hace que ellos lo vendan. Lo que sí se nos dice es que Dios, en control y conocimiento de todo esto, cumple un propósito. Lo mismo, no se nos dice que Dios hace que Judas se entregue a Jesús, pero sí se nos dice que Dios tiene un propósito para ello. ¿Cuál? Pedro, Juan lo dicen, que fuera crucificado, etcétera, etcétera. Esto redunda en nuestra salvación. Entonces hay que entender bien que aunque Dios permite estas cosas y permite el mal, no quiere decir que Él ejecute males particulares. Y lo doy con un ejemplo ya final. Imagínense que Dios, o imagínense no, porque yo creo que es así, Dios hizo criaturas libres. Dios, sabiendo que en la libertad de Judas, Judas entregaría a Jesús, pudo haber hecho dos cosas, porque vemos que Él puede hacer lo que sea. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba huyendo del pueblo egipcio, Él partió el mar, o sea, hizo algo contra el orden natural. Normalmente Él deja que el mar ande por allí, pegado al suelo, como debe ser. Pero en ese momento Él intervino. Entonces, como Él sabía que Judas iba a entregar a Jesús, Él pudo o detenerlo o darle rienda suelta a los deseos ambiciosos de Judas para que entregara a Jesús, y entregando a Jesús se ejecutara el plan divino y eterno de la crucifixión. Ahora, Él pudo haber obtenido esa crucifixión de miles de otras maneras. Así es. Pero dejó la libertad de Judas de lo que él quisiera hacer para ese propósito. Ahora llevémoslo a un marco más grande y extrabíblico de nuestras tragedias personales. Yo les aseguro, hermanos, que los que participaron en todas estas historias que nosotros leemos en la Biblia no entendían cuál era el propósito posterior de las cosas que estaban haciendo. Porque Dios lo ve todo, nosotros vemos solo frente a nuestros ojos. Lo que podemos tener nosotros con esto, aunque es muy simple y pequeño, debería bastarnos, que es consuelo. Sabemos que Dios controla todas las cosas, sabemos que Dios no hace el mal y sabemos que Dios, de las situaciones más atroces que suceden en este mundo, puede sacar, y de hecho saca, lo mejor. Y que aunque no lo veamos en vida, así sucederá, podemos estar seguros de eso. Y ese es el consuelo. Dios no ejecuta jamás el mal, porque Él es perfecto, Él es bueno, Él es amoroso. Pero permite males particulares para que de repente un bien mayor suceda. El mejor ejemplo es el de la cruz, por supuesto, pero podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y en nuestras propias vidas de quizás cosas que nos hayan pasado y después en retrospectiva decimos, menos mal que me pasó eso porque ahora me pasó otra cosa. Bueno, eso es lo que yo tengo para decir. Amén, no, excelente aporte, Vincent. Creo que es más claro imposible. Por eso es importante que los hermanos, de verdad, si tienen dudas, yo reconozco, y todos los que han enseñado esta doctrina reconocen que no es un tema quizás que sea fácil a veces de entender y de asimilar. Pero yo siempre pues trato de insistir en que es
siempre prudente abrazar lo que la Escritura nos dice con humildad, entendiendo que hay muchas cosas que a veces son complejas y de hecho hay cosas que son misterios. Esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es otro de los misterios que encontramos en las Escrituras. Y nuestra fe es una fe de misterios. Una fe de misterios. El pastor Pedro. Un pequeño aporte a lo que decía el hermano Vincent, y que de pronto fue como que lo único que le hizo un poco de falta, es tener presente que el Señor delimita todo lo malo que ocurre. Y pongo el ejemplo claro de cuando una persona tiene un arma, dispara, mata a 10 personas, pero solamente podía matar 10 personas o podía matar muchas personas más. Y Dios delimita el propósito de este hombre que estaba haciendo mal por un propósito divino. Sabemos que lo que estaba haciendo él era malo, sabemos que el propósito del hombre en su cabeza es malo porque es pecaminoso, pero todo esto tiene un propósito mucho mayor, que es el propósito de Dios para ciertas cosas, y lo vemos a través de la Escritura, cómo Dios permite el mal, y el ejemplo que ponía, los ejemplos que ponía el hermano Vincent lo podemos ver, cómo Dios permite la venta de José, los hermanos vendiendo a José y todo con un propósito bueno, y es ahí donde se cumple lo que dice Pablo en Romanos. Y en ese mismo ejemplo de José, recuerda que la idea primaria de los hermanos de José no era venderlos, sino matarlos. Era matarlo. Y Dios limita el pecado de los hermanos para venderlo mejor y no matarlo, pero querían matarlo primero. Claro. O por ejemplo, cuando Abraham miente acerca de su esposa, de Sara, y el rey se la lleva a palacio, y Dios dice claramente que Dios le dice que él lo detuvo, claro, de no pecar contra él, pues acostándose con Sara. Y vemos muchos ejemplos en las Escrituras donde precisamente Dios limita y restringe el pecado. Y eso lo que dice el pastor Pedro y el hermano Vincent, yo también me uno a ellos en eso. A veces vemos solo el mal que nos sucede, pero nos damos gracias que pudo haber sido peor, que Dios restringe el pecado y que no pudo hacer peor. Por ejemplo, el hermano Eladio, cuando me contó lo de su hijo, él estuvo unos minutos con su hijo, pero si hubiese pasado ese acto frente a su hijo, quizás también a él lo hubiesen asesinado. Pero Dios lo dirigió así, para bien. Pero pudo haber pasado. El acontecimiento que pasó hace unos días en un municipio de acá. Iban a matar a un señor, pero había otro en la tienda, y para no dejar testigos, también mataron al de la tienda. Entonces son cosas, por eso es que nosotros como hijos de Dios y que entendemos esta doctrina, debemos siempre dar gracias a Dios que a veces las cosas que nos pasan, que son malas, siempre recordar pudieron haber sido peores y dar gracias a Dios por ello.